buenas noches. Ha concluido una semana intensa. Resumiremos en una hora los principales hechos que han llamado la atención del país y que reforzaron esa idea cada vez más clara, más meridiana de que es fundamental, es imprescindible que estemos todos bien informados. Para poder asumir, una vez que estemos informados, las posturas del lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? Es el lado definitivamente de la verdad. Doy la bienvenida a quien será mi compañero durante esta hora resumen. Ya se incorpora con nosotros Lázaro Manuel Alonso. Qué gusto. El gusto es todo mío estar juntos en este programa, Humberto, en el que pretendemos acercarnos a un grupo de acontecimientos que han marcado nuestra agenda informativa. Entre ellos, la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país sobre la injerencia estadounidense en los sucesos que hemos comentado ocurrieron en el barrio habanero de San Isidro. También el diálogo que autoridades del Ministerio de Cultura sostuvieron con un grupo de jóvenes artistas e intelectuales. Por eso, la convocatoria para que nuestros televidentes se mantengan en sintonía, porque ya comenzamos. Y creo que es muy importante, para tratar de resumir toda esta semana que ha concluido, poner en contexto qué hechos estuvieron marcando previos a la jornada del sábado, la nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Lo que pasó fue que evidentemente existían pruebas de la relación de los representantes del gobierno de los Estados Unidos aquí en La Habana con quienes estaban desarrollando la farsa de San Isidro. Vamos a recordar algunas de esas imágenes, Lázaro Manuel, que nosotros estuvimos mostrando en televisión cuando se intentaba. Ahí están viendo, es un auto oficial de la Embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana. Hablamos propiamente, Humberto, del encargado de negocios del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, el señor Timothy Zúñiga Brown, quien en estas imágenes se puede observar que estuvo merodeando de alguna manera el barrio de San Isidro en el municipio habanero de La Habana Vieja, donde el gobierno cubano ya había alertado a esa embajada que se estaba gestando un hecho de provocación contra nuestro país. Las imágenes muestran como este señor, repito, el encargado de negocios de la embajada del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, pues merodeaba la zona de San Isidro en el municipio habanero La Habana Vieja. Este es uno de los videos que nosotros mostramos. Incluso es importante recordar que muchas de las imágenes aparecían en perfiles de Facebook. Una de las que mostrábamos era dentro del carro, cuando estaban ahí, una de las personas, de los tripulantes, pero también mostramos nosotros, pusimos en contexto un poco más allá, los vínculos entre los encargados de negocios, no solo el actual, sino los anteriores, con personas relacionadas con esto que ha estado ocurriendo. Ahí pueden ver ustedes el auto nuevamente, el despliegue, la manera de el encargado de negocios establecer estos vínculos, pero les decía que no vienen solo de ahora. Vamos a ver vínculos que vienen en el tiempo, un poco más allá de algunas de estas personas con autoridades de la Embajada de los Estados Unidos. Creo que es importante que podamos recordar esos vínculos. Así mismo, aquí lo tenemos, la señora Mara Tekash, quien anteriormente pues también sostuvo vínculos, como se puede observar en estos videos, con un grupo de estas personas que protagonizaban el supuesto o la supuesta huelga de hambre en el barrio de San Isidro. Pero anteriormente, la propia encargada de negocios en nuestro país se había reunido con otras personas que también participaron en esta provocación. Hablamos propiamente del 14 de enero del año pasado, cuando la señora Mara Tekash pues, se reunía con el señor Ariel Ruiz Urquiola, también su hermana, en su finca en Viñales, y que demuestran de alguna manera también, Humberto, cómo esta injerencia, esta presencia o digamos que preocupación desmedida por autoridades del gobierno de Estados Unidos en nuestro país con estas personas que, reiteramos, fueron parte de este hecho de provocación en el barrio de San Isidro. ¿Y qué generó esto? Poníamos los hechos antes para llegar entonces a la noche del sábado 28 de noviembre. La nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que queremos compartir con ustedes. Posición de nuestro país, una nota en la que se expresaba que
el director general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, convocó al encargado de negocios de Estados Unidos, a quien trasladó que Cuba no permite a Estados Unidos ni a Estado alguno la injerencia en los asuntos internos del país. Le pidió además que reiterara esa afirmación al Departamento de Estado. Más tarde, Cosío señaló al diplomático que haber acudido en varias oportunidades a San Isidro, donde su embajada conocía que se desarrollaba un evento de provocación política y social, y prestarse a transportar personalmente y apoyar a quienes estaban violando las normas sanitarias de protección contra la pandemia de COVID-19, pues constituía graves violaciones de sus funciones como diplomático y como jefe de esa misión. Una intromisión flagrante y desafiante, según esta nota de prensa del MINREX, en los asuntos políticos internos de Cuba y violaciones incontestables de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí, en el sábado, en esta nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, para seguir avanzando en acontecimientos y llegar hasta el domingo. Bueno, el domingo amaneció con importantes pronunciamientos en redes sociales de cubanas, de cubanos, sobre todo reafirmando esta postura dada a conocer en la nota de prensa de la noche anterior, pero con toda seguridad creo que el signo distintivo, Lázaro Manuel, del domingo fue la tangana del Asimismo, esa concentración en la que participaron miles de jóvenes de la capital, otros que se sumaron de otras provincias, Humberto, justamente para manifestar el apoyo a la revolución cubana y de alguna manera rechazar todo lo que se estaba gestando en torno a la supuesta huelga de hambre que hemos comentado en un barrio habanero, y lo que por detrás estaba sucediendo, que era justamente este apoyo del gobierno de Estados Unidos, esta complicidad, vamos a decirlo así, con estos hechos que se estaban gestando en la capital cubana. A manera de resumen, recordemos, estuvo allí también el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Vamos a tratar de resumir la tangana de Parque Trillo, veamos. El Parque Trillo recibió la visita del presidente cubano al caer la tarde. Minutos antes, un diálogo revolucionario, como la juventud misma, convocó la tangana de estudiantes, artistas y jóvenes de todos los sectores. Se ha tratado de desacreditar los principios de nuestro país y se ha tratado de usar individuos antisociales que usan los símbolos patrios, que denigran el carácter solemne de los símbolos patrios como medio para pedir o solicitar o hablar en nombre de una supuesta libertad de expresión. Vinimos aquí porque la solución tampoco está en generar sentimiento de descontento o en la impotencia, en esa impotencia disfrazada con discursos en contra de la revolución. Nosotros aquí estamos demostrando que con los jóvenes no se juega, que con los principios no se juega. El horizonte político es la revolución. Más allá de las distintas formas que tengamos de hacer, más allá de las distintas causas que tengamos que realizar, transformar, profundizar en Cuba, lo que nos orienta, la utopía es la revolución, es la transformación por la justicia social, es la transformación por Cuba, es la transformación por un socialismo cubano. Y entonces eso es lo que nos tiene que guiar, ese espíritu de, desde las diferencias, hacer un proyecto más emancipador, un proyecto en donde quepamos todos, pero que a la misma vez seamos nosotras mismas y nosotros mismos. La juventud que está aquí lo entiende, pero es una juventud que no se va a desentender de sus conquistas. No, porque tú no eres inclusivo, porque eres socialista. ¿Qué hay más inclusivo que el socialismo? Esa es mi pregunta. ¿Qué hay más inclusivo que el socialismo?, se preguntó este joven estudiante de periodismo, quien convocó a su grupo por Telegram. Y estoy aquí por mi familia, por mi calle, por mi casa, por mi barrio, por la ciudad, porque cuando mi abuelo me sentaba cuando era niño a contarme las historias de su vida, me contaba que con 9 años tuvo que trabajar antes de la revolución. Y mi abuelo después dio a sus nietos, a sus 2 nietos, estudiar tranquilo. Su nieto se está al acabar de hacer universitario. Entonces eso es de las cosas, ese pequeño hecho por las que estoy aquí. Crecí con esta revolución. No puedo permitirme que un grupúsculo de personas vengan a desestabilizar un país porque le da la gana a ellos. Entonces no podía dejar de venir y por eso quería cantar esta canción, que era Tumbado, y canté también Gallo Pelea. Una tarde de símbolos y de apuesta por la unidad de los cubanos fue la tangana de la juventud en el Parque Trillo. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Esto era lo que ocurría el domingo, pero hace unos minutos cuando comentábamos sobre las manifestaciones de injerencia del gobierno de Estados Unidos en todo lo que estaba ocurriendo en un barrio de la capital cubana, pues decíamos que el director general para Estados Unidos del MINREX, Carlos Fernández de Cosío, pues conversó con el encargado de negocios de la Embajada norteamericana en nuestro país. Algunos elementos los compartíamos en la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay otros asuntos sobre los que conversamos en exclusiva en la emisión estelar del pasado lunes con Carlos Fernández de Cosío. Humberto, tuviste la oportunidad de tener este diálogo. ¿Cuáles fueron los elementos principales que abordaron? Inicialmente pensábamos que era muy importante no quedarnos solo con la nota y por eso convocamos al director, tal como tú dices, aquí las imágenes de esa noche, para, además de reafirmar el texto que estaba claro desde el sábado en la noche, la posición de Cuba, tener nuevos, repito, elementos, y siempre el diálogo es más rico que una nota. Y ahí, en definitiva, pudimos escuchar muchos de los argumentos que sostenían o afirmaban la posición de Cuba. Yo te propongo, tal vez, recordar algunos de estos momentos que tuvieron que ver. Por ejemplo, está la cuestión de la reciprocidad, Lázaro Manuel. En otros momentos se ha hablado que Cuba está limitando a los representantes del gobierno de los Estados Unidos a los movimientos, a las actividades, etcétera, en territorio nacional, y que eso no ocurre con los cubanos, con los diplomáticos cubanos en territorio de los Estados Unidos. Sobre esto le pregunté y otros temas que te propongo recordemos. Adelante. Eso es claramente y de manera flagrante una intromisión en los asuntos internos de Cuba, por tanto una contravención de lo que establece el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En esos días escuché, Cosío, a alguien que decía, pero los diplomáticos cubanos en los Estados Unidos hacen lo que quieren, nadie los limita dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué limitar a los norteamericanos en Cuba? Los diplomáticos cubanos en Estados Unidos y los diplomáticos cubanos en cualquier lado del mundo son extremadamente escrupulosos en respetar absolutamente la legislación, la reglamentación del país donde están y no se inmiscuyen en los asuntos internos de ese país. Eso es una trayectoria de la diplomacia de la Revolución Cubana a la que no se ha fallado. ¿Qué acciones específicas pudiéramos mencionar? Hemos visto esto, pero ustedes tienen más elementos que para poder sostener que existe una injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de esta persona. Y yo haría énfasis, y usted me rectifica sí o no, no tanto en la persona como una política de un gobierno que se expresa a través de individuos que están aquí en este momento en Cuba, pero que pudieran ser otros. De hecho, han sido otros anteriormente. Bueno, el video que se mostró, una de las partes que muestra, cuando el encargado de negocio sube a su auto a individuos que han sido partícipes de esta farsa en San Isidro, constituye una violación, una intromisión en los asuntos internos. Sobre estas violaciones, esta intromisión, también se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó de inaceptable la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de la mayor de las Antillas. En conferencia de prensa y también en su cuenta en Twitter, el canciller cubano denunció la participación directa del encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, el señor Timothy Zúñiga Brown. Denuncio que el gobierno del presidente Donald Trump está involucrado directamente en el financiamiento y orientación para que en Cuba se cometan acciones de desobediencia civil y actos ilegales contra el orden público. Grupos e individuos radicados en el territorio de ese país, algunos con vínculos con actividades terroristas, promueven abiertamente que se cometan en Cuba actos de sabotaje, violencia y desacato a la ley. El encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba se ha involucrado personalmente en la promoción de una supuesta huelga de hambre que no existió, en la violación de las normas de cuarentena sanitaria establecidas con motivo de la pandemia de la COVID-19 y en la transportación y el respaldo a los participantes en esta provocación. Se trata de una interferencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos de nuestro país que el gobierno cubano no tolera a Estados Unidos ni a nadie.
También hay que decir que el elemento de la violencia se ha venido incorporando sobre todo desde la incitación, aunque en algunos casos no ha quedado en la incitación. En el diálogo con Fernández de Cosío poníamos algunos ejemplos, sobre todo porque se relacionaba con la postura del gobierno de los Estados Unidos, que tiene conocimiento que desde su territorio se está incitando a la violencia en Cuba. Y poníamos ejemplos que quiero recordar. Vamos a este concretamente. Miren, esta persona, Erich Concepción, lo que está haciendo es llamando la atención del FBI, de las autoridades en los Estados Unidos, porque alguien ahí en los Estados Unidos está publicando esto. Se ponen recargas de 20 para 60, quien tire piedras a tiendas en MLC y muestre video. No importa si usted no sale, enseña el video y ya. Osmani Valdés es el usuario que publicó esto. ¿Y por qué lo relacionamos con los Estados Unidos, tal como comentaba Lázaro Manuel? Sí, Humberto, y lo curioso en todo este asunto es que está haciendo, digamos, está teniendo en las redes sociales, estos pronunciamientos están ocurriendo en las redes sociales, y quien conozca un poco de cómo se mueven, sobre todo estos grupos de Facebook, noten que estas incitaciones están ocurriendo en grupos de Facebook a los que acuden muchos cubanos, y estoy pensando, por ejemplo, y los hemos visto incluso en algunos grupos como Rebolico Compra-Venta, que es muy popular en Facebook, también en estos que tienen que ver con ventas de Timbirichi o La Cuevita, como se les ha bautizado en redes sociales. Hay, sobre todo lo hacen con perfiles falsos, Humberto, para llamar a algunos cubanos que a través de estos pagos puedan entonces, o que estos pagos pueden servir para que usted cometa algunas de estas acciones contra tiendas en MLC, centros que acogen a grupos de personas, y ahí vimos incluso la propia denuncia que se hace desde los Estados Unidos, porque se está pagando en esta ocasión con recargas internacionales, según decía este usuario en redes sociales. Claro, esta es una de las formas de hacerlo. En realidad existen varias formas y de esto hemos hablado. Creo que es un elemento importante a profundizar en las próximas jornadas. Creo, sobre todo para no pecar como ingenuos en algunos de los casos. Vamos a poner otro ejemplo de esta incitación a la violencia. Aquí está. Para jóvenes emprendedores, 1.000 por patrulla, 2.000 camiones de represores, 5.000 por tiendas en MLC. Envíeme videos por privado. Y estas etiquetas que ustedes están observando son llamados muy claros. Tú decías lo de los grupos de Facebook. Existen grupos de WhatsApp, de Telegram, grupos en Telegram. En algunas ocasiones hay que hacer la distinción. Los llamados son tan claros como este. Aquí no hay margen a la confusión, de no entender qué es lo que se está diciendo, pero en otros casos sí puede ser un poco más confuso, porque en algunos de estos grupos, Lázaro Manuel, se manejan otros temas. Por ejemplo, no sé, un interés específico con relación a un tema, por eso usted va al grupo y no espera que se hable de otra cosa. Sin embargo, entre ese tema que usted busca, se va insertando este otro que puede tener un propósito violento, un propósito desestabilizador. Tú decías que en algunas ocasiones esto no se ha quedado solo en la incitación, no se ha quedado solo en el llamado, sino que hay algunos hechos que evidencian que en algunos casos ha ocurrido esta violencia. Nosotros, Humberto, en diferentes espacios del sistema informativo hemos publicado algunos videos que evidencian cómo estas manifestaciones de violencia han ocurrido, y también el propio testimonio de quienes han cometido estos delitos, porque hablamos de delitos, hablamos de personas que han atentado contra algunas instituciones de nuestro país. Vamos a ver un resumen de cuáles han sido estas principales acciones y lo que cuentan los propios comisores de estos hechos. A finales del mes de agosto y principios de septiembre de 2020, en plena lucha contra la epidemia de COVID-19 en Cuba, se reportó el lanzamiento de cócteles Molotov contra una cafetería, una barbería y una bodega en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana. A través de investigaciones realizadas pudo comprobarse que sus promotores fueron residentes estadounidenses de origen cubano. Los terroristas William Cabreras González y Michelle Naranjo Riverón. Yo estuve contactando con un hombre llamado Kiki Naranjo, que él me dio explicaciones de cómo tenía que hacer las cosas para salir del país sin tener que pagar dinero. Aquí donde tú te paras, lejos de la gasolina, prendite aquí. Ella va a caminar por ahí para la candela, va a ir caminando. Y allá se va a prender, y ahí le tiras la botella páfara de gasolina y ella se prende. ¿Viste cómo es? Él me estuvo explicando que había varias formas. Pagándolo,
y tirando botellas encendidas o poniendo carteles. Y ya él me dijo que si yo tiraba botellas y hacía lo que él me mandara, yo no tenía que pagar. Que él me mandaba a montarla ahí. Kiki Naranjo. Es así como desde el exterior idean, reclutan, pagan y orientan. Un patrón repetido tantas veces en la historia del terrorismo de Estado de Estados Unidos contra Cuba. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo allá? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de laticos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. Yonel Cardoso Freire, conocido por Tomiel, es un terrorista de origen cubano residente en los Estados Unidos que ha organizado y financiado acciones violentas en Cuba desde territorio norteamericano. En sus redes sociales, Tomiel se reconoce como uno de los líderes del grupo de corte violento Clandestinos. Desde las plataformas digitales reclutan a ciudadanos para crear una célula de su movimiento, colocar carteles y realizar sabotajes. Me dice por WhatsApp de su gente, por ejemplo, si alguien quería pertenecer, pues tenía que mandarle 3 pruebas de escritos: no más hambre, no más miseria, que si la sé con la flecha. El pago desde el exterior por cada una de estas acciones estaba condicionado además por la divulgación del suceso en las redes sociales. Yonel Cardoso indica a Yuri Almenares González, cubano residente en los Estados Unidos, realizar acciones terroristas durante su viaje a Cuba. En sus planes incluyó ubicar mensajes de amenaza frente a las viviendas de artistas con una postura de defensa a la revolución cubana. También me llega a decir a mí de que él le gustaría de que se le prendiera fuego a una valla que hay en Alamar. Yo le dije, está bien, el problema, yo lo hago. Yo le digo, mira, todo está parado con el lío del coronavirus, no hay transporte, no se puede mover uno, y tengo una amistad mía que me puede alquilarle un carro. Me dijo, ok, déjame hablarlo con los grandes. En enero de 2020, Cuba denunció una serie de actos vandálicos cometidos contra bustos de José Martí y vallas con imágenes de otros héroes y mártires de la patria en La Habana y Santiago de Cuba. Este no fue un hecho aislado. Sus organizadores en el exterior, Ana Olema Hernández y Yonel Cardoso Freire, forman parte de la estrategia para subvertir el orden en Cuba y generar la idea de desobediencia y malestar. Precisamente detrás de las publicaciones en Facebook aparece una tercera ficha. Se trata del terrorista Jorge Luis Fernández Figueras, también cubano radicado en el sur de la Florida, miembro de una organización autodenominada Lobos Solitarios y quien ya desde 2017 había sido circulado en Cuba por su autoría en hechos de sabotaje. Un historial que registra el reclutamiento en 2018 de adolescentes menores de 20 años para colocar carteles y romper vidrieras bajo la firma CLD Clandestino. Todo comenzó desde el mes de abril, que comencé hablando con Jorge Luis Fernández, donde él me dice que para hacer algunos trabajos en Cuba, a lo que yo le digo que no. Luego de esto me vuelvo a contactar con él en el mes de julio, y me dice que para arreglar papeles con fotos de las familias de dirigentes de Cuba, en la calle San Rafael, Centro Habana, para que la gente dijera que como que era parte del pueblo. Mira esto, dispones de 3,5. Ajá. De 3,5. Clávate. Sí. Búscate un clave extranjero. Te estoy hablando de línea extranjera. Ajá. No te estoy hablando de esto, ¿entiendes? Porque esto no puede parar. Después, en el mes de diciembre, puse 5 carteles alrededor de las 9 de la noche por ahí, en regla, dentro de un derrumbe y todo eso. Recibí por esto 80 sauceros. Tenía la idea de incendiar una tienda que vendían tabaco y eso, ahí en La Habana Vieja. La idea esta me la da a mí Jorge Fernández Figueras. Él me dijo que si todo salía bien, él me iba a mandar más dinero, pero $100, $500, si eso salía mejor. Pero para eso tenía que darle candela a la tienda esa. Junto al terrorista cubano residente en Estados Unidos, Iván Leiva Basulto, Jorge Luis Fernández Figueras ya había organizado y financiado en el año 2017
la quema de un almacén de la Organización Básica Eléctrica, un joven club de computación, la consulta médica de un policlínico y un aula de preuniversitario en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. Nos fuimos para casa de Pocholo, empezamos a preparar las botellas. Yo y él empezamos a echarle la gasolina a las botellas y el compañero Ismael picaba los trapos para meterla dentro de un pullover. Me paré en la, no sé cómo se llama esa vez, la del costado, así que daban cerca. Prendí la primera botella y la tiré y entonces Ismael iba caminando para filmar. Bueno, yo tenía el teléfono y iba a empezar a filmar. Cuando iba a empezar a filmar ya las botellas estaban lloviendo. El objetivo de eso era subir un video para Facebook. Pero hay que después darle un toque tú y yo solo, tranquilo. Mira, es 4 y 1, como yo te digo, en donde yo te diga, y tú verás como el cangrejo va para atrás. El 26 de mayo de 2019 se produjo el descarrilamiento de un tren de carga procedente de la terminal de contenedores del Mariel, enclave donde se concentra una de las más importantes inversiones del país para su desarrollo económico-social. El proceso investigativo y de instrucción penal realizado permitió detener a los 4 ciudadanos autores del hecho y comprobar la incitación, organización y financiamiento desde la Florida. Esta vez se relacionan los terroristas de origen cubano radicados en los Estados Unidos, Yacer Izquierdo Hernández y Luis Mario Vela Reyes. Sobre Izquierdo Hernández y Vela Reyes existen registros oficiales y públicos que los vinculan a la ejecución de múltiples actividades delictivas de elevada gravedad durante su residencia en Cuba y también en los Estados Unidos. Sin embargo, ante los ojos de las autoridades federales de ese país, ambos pasan desapercibidos. Una mano que los protege mientras continúan sus acciones de reclutamiento de delincuentes e intentan articular otros hechos agresivos contra Cuba. En todos estos casos, al tratarse de ciudadanos y residentes en Estados Unidos, las autoridades cubanas han notificado al gobierno de ese país sobre las acciones terroristas. En su enarbolada posición de lucha contra el terrorismo, aparentan actuar severamente. Sin embargo, en el caso cubano, asumen una posición de complicidad. Bueno, este es un ejemplo de algunos de esos hechos, pero vamos a referirnos, recordar que esta semana de forma particular, una de esas acciones tuvo cierta repercusión en redes sociales y fue la que se desarrolló en la tienda de Línea y 12, aquí en el Vedado capitalino. Se hablaba de cristales que habían recibido piedras, cristales que se habían roto. Esto desde temprano en esa jornada comenzó a llamar la atención de muchos usuarios y definitivamente también durante esta semana tuvimos muchas respuestas, Lázaro Manuel, con relación a ese hecho particular. Sobre todo, Humberto, porque sospechosamente estas piedras que fueron lanzadas contra la tienda de Línea y 12 ocurrían mientras un grupo de jóvenes, pues frente al Ministerio de Cultura, con pronunciamientos diversos, pues buscaban ser atendidos por las autoridades de este ministerio. Bueno, mientras eso ocurría, este joven, que les vamos a presentar ahora en un material también realizado por una de nuestras colaboradoras, nuestras reporteras, pues en ese momento estaba lanzando piedras a una tienda en moneda libremente convertible en la capital, porque de hecho ya las demandas no eran las primeras aquellas de la liberación de uno de los miembros de este mal llamado movimiento San Isidro, sino que ya los pronunciamientos iban a otras cuestiones. Esta Claro. también, la de las tiendas en MLC. Sí, no, y no solo el pronunciamiento en sí, sino que de lo que se trataba era de ir creando ya un ambiente de inestabilidad, un ambiente de problema en las calles, de caos. Ustedes van a ver, y llamo la atención sobre esto, cómo una cubana que reside en los Estados Unidos dio a este hombre indicaciones claras de qué es lo que tenía que hacer, y era tan importante, Lázaro Manuel, hacer como filmar y transmitir. Probablemente era más importante que se creyera o que se transmitiera algo que hasta hacerlo, porque en definitiva de esto también hemos comentado mucho en esta semana, es crear una situación en redes sociales y tratar de llevarla posteriormente a la realidad. Vamos a ver entonces un resumen de qué fue lo que ocurrió en esta tienda de Línea y 12 y que lo cuente justamente la persona que lo hizo. Adelante. La Habana vive una normalidad distinta al resto del país.
Contextualizando, entre las carencias que impone el gobierno de los Estados Unidos y los rezagos de la COVID-19, se suma ahora una escalada de acciones violentas alentadas por elementos que promueven el desorden y el caos en Cuba desde territorio estadounidense. Cojo por toda la avenida Línea, cruzo la acera, contraria a la acera de la MLC, que está en 12 y Línea, y ahí empiezo a rondar, ahí empiezo a caminar, ahí empiezo a pensar, ahí estoy escribiendo, ella me hace una directa. Vamos, ¿tú tienes miedo? ¿Qué tú tienes? Dale agua. ¿Cuál es el miedo tuyo? Aquí los kamikazes, kamikaze es el que pone una bomba y va para arriba la bomba. Aquí no se puede tener miedo. A mí es romper todos los cristales de la MLC. Aquí a mí tú eres un pendejo. Y los pendejos conmigo no trabajan. Me pongo al frente del cristal y lanzo la piedra. Lancé la piedra para el cristal y se abrió un orificio más grande. Ahí automáticamente me voy y cuando doblo la esquina, ahí es donde yo, para creer como que hubo un derrumbe de cristal, etcétera, que era lo que ella me pedía, yo le hago una directa, un video donde salgo corriendo, haciéndole filmación de que sí, que me están cayendo atrás, estos comunistas me están cayendo atrás. Salgo corriendo, ya termino, llego a la calle 10, apago el video y salgo camino tranquilo para mi casa. Usted lo oyó, lanzó la piedra, lo transmitió, simuló que era perseguido y luego fue a su casa. Pero vamos a analizar un poco el contexto en que ocurren estos eventos. ¿Recuerda usted los hechos del pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde un grupo de jóvenes y de artistas con reclamos diversos se dirigieron a la sede de ese organismo pidiendo dialogar? Pues bien, ese hecho fue utilizado por elementos agresivos para intentar convertir un proceso pacífico en una contingencia social. Ella me manda para allí como para que fueran los ojos de esas personas que están allá en Miami. Esto es como que para ver lo que está pasando, si había una explosión para poderse manifestar ya con otras personas que quizás esa mujer tenía ahí, que estoy seguro que sí, los tenía, porque no puede ser que yo esté filmando en un lado y que en la misma directa a ella había más personas que ella tenía ahí. ¿Cree usted que las personas de bien cometerían actos violentos de este tipo? Le puedo asegurar que no es así. Entonces, ¿por qué este proceder? Escuchemos en voz de uno de los ejecutores qué pasó justamente después que realizó actos de esta naturaleza. Ahí empieza, siguen en las directas, siguen entrando dinero monetariamente, estamos hablando en dólares, a una persona que se le manda el dinero, esta persona la recibe por una tarjeta y esta persona tiene la obligación de comprar comida y alimentos para estos muchachos que están adentro, repito. Cuando llego a la casa, llegando a mi casa, yo tengo una recarga internacional. Cuando yo miro la recarga es 60 pesos. La reacción de los que incitan a la violencia y el caos deja claro que no se trata de una expresión legítima de nuestro pueblo. 1:30, 2 de la mañana, los manifestantes que estuvieron ahí pacíficamente tuvieron un diálogo con el gobierno. 30 jóvenes que se reunieron arriba en el Ministerio de la Cultura, que salieron y dieron la explicación, vámonos para las casas, ya tuvimos un diálogo, todo está bien, después nos volveremos a reunir y esto es una constancia poco a poco y paulatinamente que el gobierno, con nosotros la gente de Cultura, vamos a seguir haciendo. La gente de Estados Unidos automáticamente se insultan, como que pensaron que ese era el momento de los jóvenes de un estallido. Pero en ese momento, cuando los jóvenes están bajando, retirándose del Ministerio de la Cultura, ella me hace una directa como para que yo fuera y otorgara el estallido que hacía falta en ese momento, que era romper la tienda a 11:04, hacer la triza, tirarle candela a un policía, hacer algo atroz. Es real. Desde los Estados Unidos se está financiando un proceso de desestabilización interna en nuestro país. A solo días de un cambio de gobierno en la Casa Blanca, las fuerzas más reaccionarias intentan hacer valer esa famosa licencia para desatar su odio con la que sueña la contrarrevolución de Miami desde los orígenes de la revolución cubana. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ese financiamiento del que hablaba Jennifer en su reporte hace algunos minutos no ha cesado. De hecho, se conocía ayer que Estados Unidos pues
destinaba nuevos millones en una, digamos, una erogación de urgencia para promover la subversión interna en nuestro país, un hecho que ha sido denunciado también por las autoridades cubanas. El gobierno cubano lo ha denunciado. Y mientras se buscaba en este reporte que publicábamos de Jennifer Zubizarreta crear ese ambiente de que en Cuba todo estaba mal, había de alguna manera el pueblo estaba rechazando un grupo de cosas en la calle, total caos en La Habana, la realidad era muy diferente y de hecho, Humberto, muchos intelectuales, artistas en nuestro país se pronunciaban en torno a esta nueva provocación del gobierno de los Estados Unidos. Sí, porque ocurre que a veces estamos pasando muchas horas en redes sociales, mucho tiempo leyendo, y si lo que intentan es que creamos una realidad que se monta ahí y dejamos de ver lo que realmente tenemos frente a nuestros ojos, podemos confundirnos y decir, pero ¿dónde está esto que me están diciendo? Y por eso salimos también esta semana a conversar con cubanas y con cubanos que apoyan públicamente las posiciones del Ministerio de Cultura, del gobierno revolucionario, del sector al que pertenecen, para impulsar un diálogo que sea sano, que sea transparente, que no tenga condicionantes de parte de estas personas que han tratado de imponerlo de esa forma. Pero en esencia, demostrando que Cuba avanza, que Cuba sigue, que existen proyectos, sueños, que todo esto que estamos tratando de resumir, de describir nosotros en esta hora y que ha pasado durante esta semana, no es lo único que ocurre en este país, ni es el centro de las atenciones de 11 millones de cubanos. Vamos a ver entonces esas opiniones. Estoy totalmente de acuerdo con la declaración del Ministerio de Cultura. Yo pienso que este país, desde el inicio de la revolución, siempre lo primero que hizo fue dialogar con los artistas, pero dialogar para construir un mejor país entre todos, no con imposiciones ni queriendo poner condiciones. Esta es otra oportunidad que quieren montar para desprender la revolución a través de un golpe blando, como lo han hecho en otros lugares. Hemos aprendido la lección de otros lugares y nuestras propias lecciones. No podemos ceder, mi posición por lo tanto es incondicional al lado de la revolución. Estamos necesitados de dialogar, de interactuar, de atender a todos los artistas, de llegar a ideas con ellos, pero por supuesto que generen desarrollo. Jamás vamos a dialogar con artistas que sus diálogos nos generen desorden. La nuestra es una obra imperfecta por humana, pero es de nosotros y la tenemos que transformar, que revolucionar, sin renunciar a nuestros principios. Eso no es negociable. La Unidad es una organización que agrupa a creadores vanguardia que están luchando constantemente por una política cultural fidedigna en nuestro país. Creo que somos los principales protagonistas. El diálogo sí es importante. Siempre se ha establecido que hay instituciones que tienen que integrarse de otro punto de vista, desde el punto de vista social, económico. Es verdad, es un puente que tenemos que hacerlo más sólido, sin brecha, pero creo que es una lucha que tiene que ser desde la dignidad, desde el respeto, desde dejar al lado las patrañas, las manipulaciones, las imposiciones. Roma paga a los traidores, pero los desprecia. Y eso es lo que le va a suceder a esta gente. El imperialismo le paga, pero en el fondo lo desprecia. Y el pueblo de Cuba también lo desprecia por su indigna actitud, por su miserable proceder. Y vamos acercándonos entonces a los últimos hechos de la semana. Estamos en el punto de la nota del Ministerio de Cultura. Vamos hasta ella, recordemos qué pasó, qué trata de narrar esta nota, este pronunciamiento oficial. El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, se congregaron personas con reclamos diversos por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses. Se abrieron las puertas del ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la UNIAC y la HS. Recuerda esta nota del Ministerio de Cultura que después de 4 horas de diálogo se acordó sostener un nuevo encuentro presidido por el ministro para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes. Bueno, en esencia, esto es lo que había pasado hasta que se emite la nota. La nota añade la idea del 3 de diciembre, que a la 1:39 de la tarde había llegado al Ministerio de Cultura un correo que cataloga al Ministerio como insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos pretendía imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptarían dialogar.
Pretendían incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. Bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo. Esto en esencia es lo que estaba planteando la nota del Ministerio de Cultura. Si podemos ascender, vemos que acompañando a la nota aparecía el texto íntegro de este correo al que estaba haciendo alusión con las, como llamaron ellos, condiciones. Aquí ustedes pueden verlas, varias condiciones, y nosotros durante la semana tratamos de establecer claras diferencias entre, que usted podía perfectamente darse cuenta, entre el acuerdo que los propios participantes enunciaron al salir aquel día del Ministerio de Cultura, el 27 en la noche, y estas condiciones totalmente diferentes. Insolente, reitero, es la manera con la que el Ministerio de Cultura ha catalogado el correo. Ahí está la lista de los participantes en la reunión. Uno de los puntos, por cierto, decía que no era negociable añadir, eliminar personas a esta lista, entre otros aspectos. Y hay algunas organizaciones, Humberto, que se sumaron a este pronunciamiento del Ministerio de Cultura. Vamos a compartir algunos de esos pronunciamientos que están, usted las puede revisar en los perfiles de redes sociales, también en las páginas de cada uno de estas instituciones. Y comenzamos por lo que dijo la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Aquí lo compartimos. Dice esta nota de la UNIAC que desde su fundación en 1961, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha promovido el entrañable vínculo entre creación y vocación de servicio, artes y letras que aborden y enriquezcan la condición humana y los valores de la patria. En consecuencia, respetamos y alentamos el componente crítico del arte y su capacidad para revelar tanto las zonas luminosas como aquellas donde asoman conflictos y problemas del individuo y la sociedad. Bueno, una amplia nota de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que rechaza toda manifestación que de alguna manera esté siendo promovida por personas inescrupulosas que en los últimos días han tratado de imponer intencionalmente una matriz de opinión que tergiverse la realidad social y cultural de nuestro país. Hay otras manifestaciones también, Humberto, en redes sociales y en las páginas de otras instituciones. Sí, la Asociación Hermanos Ahí se pronunció ese mismo día. Rafael González Muñoz en Twitter de su presidente esta mañana decía: Rafael, conversé con el ministro de Cultura, quien aseguró sostendrá diálogos con jóvenes artistas. Esto es importante. Hacíamos también un recorrido por varios medios que trataban de enfocar la noticia de modo diferente, que rompía el ministro o el Ministerio de Cultura el diálogo. Aquí el presidente de la HS daba el enfoque apropiado. El ministro de Cultura aseguraba que sostendría diálogo con jóvenes artistas, como de hecho ocurrió. La HS participará en los debates con una heterogénea representación que incluirá asociados que se reunieron frente al Mincul el 27 de noviembre. Vamos a buscar otros impactos también de estos pronunciamientos de organizaciones, también instituciones cubanas que apoyan esta declaración del Ministerio de Cultura, pero aquí tenemos a la Unión Nacional de Juristas de Cuba, una declaración que ha emitido también oportunamente ayer. Aquí tenemos su declaración, da cuenta de que el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba declara su apoyo irrestricto al proyecto social de la Revolución Cubana, que tiene su expresión más exacta en el artículo 1 de la Constitución de la República, cuando establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos. Una amplia nota también, declaración de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, que trascendía también en sus redes sociales. Aquí está el pronunciamiento de la UPEC. En el sitio Cuba Periodistas también se produjo de forma instantánea. Periodistas cubanos apoyan la declaración de la UPEC. Está la declaración, pero además reseñas que se brindan de diversos profesionales de la prensa cubana apoyando esta declaración de principios, donde se reproduce, se respalda el pronunciamiento para estar permanentemente informados y cohesionados. Además de la UPEC tenemos otras organizaciones. Vamos a buscar otros pronunciamientos también, usted los puede revisar en redes sociales, también en nuestros medios de comunicación. Dice Juventud Rebelde, acá lo tenemos, que
está publicando que en estos tiempos de definiciones, si algo ha determinado a la juventud es su arraigo a una identidad que tiene en el patriotismo, su condición primera, su carácter antiimperialista y espíritu revolucionario contra los intentos del enemigo de socavar las bases ideológicas y culturales de la revolución cubana. Es el pronunciamiento de los jóvenes a través de su diario. También la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ha emitido una declaración. Por cierto, estamos saludando a todos sus asociados, familiares. Estamos, Lázaro Manuel, este domingo en el horario habitual de Palmas y Cañas, el espacio habitual que el campesinado cubano, no solo el campesinado, todos los cubanos y las cubanas seguimos, y es importante entonces reafirmar la posición del campesinado cubano, que repudia la farsa protagonizada por un grupo de vulgares mercenarios organizados, alentados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos, que han intentado promover la violencia, burlar la ley, violar las normas sanitarias y ultrajar nuestros símbolos patrios a cambio de un puñado de monedas. Vamos entonces, Humberto, al tema que promovía justamente estos pronunciamientos en redes sociales y también de algunas instituciones, y tiene que ver con el diálogo que ayer sostenían autoridades del Ministerio de Cultura con un grupo de artistas, un diálogo abierto, un diálogo transparente, según contaban en redes sociales las personas que allí participaron. Vamos a recordar que en la persona del propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, este grupo de jóvenes pues intercambió también con representantes de instituciones de ese sector, y fueron más de 50 creadores cubanos quienes participaron. Por más de 6 horas, Humberto, el Teatro Abelardo Estorino de nuestra capital pues acogió este espacio de intercambio respetuoso y transparente, y tenemos algunas declaraciones de cómo fluyó este intercambio y qué es lo que consideran las personas que allí participaron. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, presidió el espacio de intercambio que los jóvenes creadores pidieron el pasado 27 de noviembre con la participación de los máximos representantes de las principales instituciones culturales del país y artistas cubanos de diferentes generaciones, zonas del arte y diversidad de pensamientos, entre ellos cerca de una decena de participantes en la concentración del día 27 de noviembre, pero todos con un punto innegociable en común: el apego a los principios de la revolución y la nación. La política cultural se fundó en diálogo. ¿Qué cosas fueron las palabras de los intelectuales si no fue eso? Un diálogo. Nació así. Y con ese espíritu se fundaron las instituciones. Yo creo que la labor de las instituciones tiene que atender permanentemente a las preocupaciones de los artistas con los cuales trabaja, a los cuales representa. Nosotros no vemos como nada raro la idea de reunirnos con artistas. Esto lo hemos hecho permanentemente. Ahora, eso es algo que siempre es insuficiente. Nosotros creemos que mientras más diálogo haya, mientras más eficiente sea ese diálogo, mejor van a funcionar nuestras instituciones. Nosotros, en las instituciones, el propio presidente lo dijo en el Congreso de la Unión, nosotros somos los primeros insatisfechos con el trabajo de las instituciones. Somos los primeros insatisfechos. Nosotros no estamos satisfechos con el trabajo de las instituciones. Creemos que todavía podemos hacer mucho más. Eso lo tenemos que lograr entre todos. Uno de los asuntos en los que todos los participantes hicieron énfasis fue en su desapego a los que se agruparon en San Isidro, destacando que fueron otras las razones que los llevaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, aun cuando esto ha sido manipulado por los medios de prensa extranjeros y los financiados por el gobierno de Estados Unidos, y pueden ser malinterpretados por nuestro pueblo. Temas como el tratamiento en los medios de los sucesos y el hecho de que este tipo de intercambios es un camino para construir una Cuba mejor fueron parte importante de la agenda del día. Estuve el 27 de noviembre y soy parte de los 30 que entramos a hablar con el viceministro. Pero hay algo que es peligroso para nosotros y fue lo que tratamos de dejar claro, y es que nosotros somos artistas y vinimos al Ministerio de Cultura. Puede que el problema que generó todo sea un problema político, pero nosotros vinimos a los canales pertinentes, a lo mejor de la forma no adecuada, porque vinimos en masa. Era una situación de crisis y era un momento que ameritaba una respuesta inmediata. Nosotros vinimos a nuestro ministerio, nosotros no fuimos a la Plaza de la Revolución ni al Consejo de Estado, nosotros vinimos a hablar con nuestros dirigentes, con nuestros jefes. Hay una gran población de artistas que tienen una manera de pensar y hay otra gran población de artistas que tienen otra manera de pensar. Pero en lo que sí estamos todos de acuerdo es que el diálogo es la manera para generar cualquier solución. En primer lugar, es positivo que se haya recurrido a la institución para ese diálogo. Yo quiero primero recalcar en lo positivo. Significa que hay un interlocutor válido, que cualquier joven de esos que estaba ahí fuera del Ministerio de Cultura entendía
que si en algún lugar se podía obtener un diálogo, se podía empezar a hablar sobre estos asuntos, era en el Ministerio de Cultura. Por lo cual, eso tiene mucho que ver con la idea histórica, real, el papel social del intelectual, del artista. Tenemos que cambiar las formas de enfrentar al otro que piensa distinto, no por pensar distinto. Yo creo que una cosa vital es que ser revolucionario no es una ideología. Convertirse en revolucionario tiene que ser una actitud de vida y conformar que el país que queremos tiene que ser un país inclusivo, donde ya no es derecha o izquierda, donde el centro no es oportunismo, el centro es un lugar donde todo el mundo confluye. Y tú puedes ser de izquierda, tú puedes ser socialista, pero te puedes ser también de otro lado y pensar en el que el bien social, puedes estar pensando también en que la salud tiene que ser gratis, en que la educación, todo lo que podemos hablar, de las conquistas que hablamos de la revolución. Pero pensar, no estar de acuerdo con que nuestro sistema económico y social sea de alguna o de otra forma, tenemos que sentar a esa gente a la mesa. No sentemos a la mesa al que te dice que sí con la cabeza, sentemos al que tiene un criterio distinto, porque ese es el que te va a ayudar a construir un país mejor. Este puede ser el momento, la oportunidad para abrir un gran debate a nivel de país. Ahora, lo que no podemos perder de perspectiva es que este debate no es un debate puro, porque ni nada en la realidad existe puro. Estamos en una sociedad conflictiva, en una sociedad llena de contradicciones y de errores al interno y sometida a formidables presiones en lo externo. Y eso pesa y de alguna forma determina y condiciona el diálogo que estamos teniendo. Entonces no podemos perder de perspectiva de que detrás de mucho del diálogo que se está pidiendo se están negociando proyectos de país. Trabajar de conjunto por cambiar determinados mecanismos que impiden que seamos un mejor país, pero sin ser ingenuos, sin abandonar nuestra realidad de plaza sitiada, fue un punto en común entre instituciones y artistas. El plan es sacar gente a la calle, primero apretar la tuerca hasta que la gente estalle por problemas de desabastecimiento, crisis. Lo que quieren es desesperación de este pueblo, que este pueblo estalle, que salga entonces a manifestarse, a protestar, que haya represión, que haya un muerto, con un muerto basta, y inmediatamente viene lo que sigue, que es la intervención armada de los americanos. Si la revolución algún día, que yo no lo quiero ver, esta revolución fracasara, la patria se liquida. En términos conceptuales, si tú ves la revolución como, digamos decir, un periodo, pero ya para esta patria esa revolución es imprescindible. Es decir, se han convertido en sinónimos. Revolución no es gobierno, no es una institución estatal. Una institución estatal se puede equivocar, la revolución no puede equivocarse. Aquí no ha estado la agenda yanqui. Aquí no ha estado hoy la agenda de San Isidro. Aquí ha estado el espíritu que ha sembrado en todos nosotros la revolución. Aquí se ha expresado una confianza en la institucionalidad revolucionaria y en la capacidad de diálogo que nos ofrecen los espacios que ha creado la revolución para ello. Yo creo que este es un sector revolucionario y tenemos que patentizarlo de esa manera. Yo creo que lo tenemos que patentizar y dejarlo claro en todas las tribunas, empezando por las redes sociales. Nosotros somos también el pueblo y como parte del pueblo no podemos permitir que nos tomen la calle y como parte del pueblo no podemos permitir que nos tomen los espacios en las redes sociales en contra de la revolución, no lo podemos permitir. Tenemos que arreglar todo lo que tenemos que arreglar aquí y tenemos que ser capaces de generar espacios de participación para discutir estas cosas entre nosotros y resolverlas entre nosotros, porque tenemos un enemigo que no tiene escrúpulos y que está tratando todo el tiempo de encontrar un pretexto para destruir esto que hemos construido entre todos. Y yo creo que un intelectual, un artista, personas que trabajan con las ideas, la materia prima nuestra del trabajo fundamental son las ideas. Bueno, pues estamos llamados, yo creo, nosotros a ser muy rigurosos, a ser muy profundos, a ser muy responsables, a buscar toda la información posible sobre estas cosas para cuando nos vayamos a pronunciar, hacerlo sobre la base
de argumentos que resulten irrefutables. Después de más de 6 horas de intercambio, el diálogo entre artistas e instituciones concluyó, pero solo por hoy. Lo primero que quiero decir es que, en mi opinión, esta ha sido una reunión muy valiosa, de una extraordinaria fertilidad, porque aquí, aun cuando hemos expresado criterios diferentes y todos han dicho su verdad a su manera, y muchas veces no hemos coincidido con lo que ha dicho el otro, yo siento que en el espíritu de todo lo que se ha hablado aquí, de todo lo que se ha dicho aquí, está el propósito de ayudar a construir un país mejor. Aquí se ha expresado una confianza en la institucionalidad revolucionaria y en la capacidad de diálogo que nos ofrecen los espacios que ha creado la revolución para ello. Los temas que nos conciernen a los cubanos, los tenemos que hablar los cubanos. Y los problemas que tenemos aquí los tenemos que resolver nosotros. Y nosotros, los cubanos y los revolucionarios cubanos, tenemos que ser capaces de diseñar todos los días espacios de diálogo, todos los días espacios de diálogo que sean más eficaces para conseguir entre nosotros un diálogo todavía más fecundo y que, como decía Emilio, eso sirva para de verdad transformar la realidad y que el diálogo no se quede en una sala, sino que después eso se haga efectivo y que vayamos trabajando todos por cambiar esa realidad. Y les aseguramos que vamos a trabajar por canalizar estas preocupaciones. Les aseguramos que vamos a tratar por todas las vías de continuar nosotros profundizando en ese diálogo, tratando de verdad de eliminar cualquier vestigio de burocratismo dentro de las instituciones, para que esos espacios de diálogo que están creados allí sean aún más fértiles y logremos lo que pedía Emilio, que no se queden en la promesa o que no se queden en la retórica del diálogo, pero para eso, ¿saben qué? Necesitamos de ustedes. Estas instituciones de verdad son sus instituciones y yo les pido de verdad que se vayan imbuidos de aquí, de ese sentimiento. Esas son sus instituciones. Cuídenlas, cuidémoslas entre todos. Tratemos de que sean mejores, pero cuidémoslas. Lied Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Es todo en nuestro resumen. 2 ideas antes de despedirnos. 1, seguir informados para poder hacer los análisis más oportunos y apegados a la verdad. Y 2, hacer lo que nos toca, seguir soñando, construyendo, viviendo, enfrentando nuestros problemas, alertas a todo esto, pero que no nos quite el sueño ni la alegría. Por hoy es todo. Volveremos seguramente la próxima semana a las 7 en punto para resumir los hechos que en torno a esto que compete a la realidad cubana son noticias en nuestro país. Buenas noches.